Mire, vamos a hablar un poco de fantasmas y aparecidos. A ver qué pasa. A ver. Empecemos con un jurista del siglo XVIII que intentó regular ciertos aspectos del problema que planteaban las visitas espectrales. No digamos una visita contundente como una resurrección seyana, no, que plantea otros problemas jurídicos. Sí, ciertamente. Pero espectros que aparecen en una casa y vamos a ver qué problemas causan. A ver. Aquel hombre se llamaba Samuel Strickius. Era decano de la Facultad de Derecho y consejero privado de electores. Lo curioso acerca de sus reglas es que se incluyeron durante un tiempo en el cuerpo legal de la ciudad de Halle. Los fantasmas originaban muchas dificultades en los casos de arriendo de propiedades. Claro. Una de las preguntas que el inquilino tenía derecho a hacer era si en la vivienda aparecían fantasmas. Seguro. Y si el inquilino descubría que había fantasmas, el contrato podía darse por cancelado. La respuesta de Strickius ante estas cuestiones jurídicas fue que en caso de que los fantasmas fueran soportables, si por ejemplo solo producían algunos ruidos o gritos, bueno, el contrato debía conservar su validez. En cambio, si el fantasma era extremadamente molesto, se podía rescindir el contrato. El propietario de la casa estaba obligado a aceptar la situación, salvo en el caso de que pudiera probar que no había existido perturbación antes de la llegada del inquilino y que todos los inconvenientes habían sido provocados por la llegada de los nuevos ocupantes. Como suele ocurrir, como sabe cualquiera, que Claro, los fantasmas acompañan a las personas. Exacto, o hay personas que tienen como desagradable virtud la convocatoria de espectros que de otra manera no se manifestaría. Bien. Si un yerno recibía de su suegro una casa encantada, ¿qué tal? Sí. Una casa encantada como parte de la dote de su esposa, podía devolverla a su esposa. No, a la casa. Por favor, señor. Y exigir que se le entregara el valor en efectivo. Dice, don Cosme, con su hija todo bien, pero la casa tiene unos fantasmas que no me dejan tranquilo. Claro. Así que llévese la casa y déme la guita. Los propietarios de casas visitadas por espectros podían también solicitar que las liberara de impuestos. Hacían una presentación ante la FIP. Claro. Decía, mire, no me lo va a casa, ahí donde la ve, mi mi casa tiene unos fantasmas que no me dejan en paz. Menos 35. El profesor Strickius consagró su atención a otros muchos problemas complicados. Se preguntó, por ejemplo, si en caso de asesinato era prueba suficiente que el fantasma de la víctima dijera algo acerca del crimen. Ajá. Por ejemplo, A ver. es obvio el ejemplo, ¿no? Te matan. Sí, un suponer, Dios no permita. Bueno, entonces viene un tipo, convoca a tu fantasma, aparece tu fantasma y dice, fue Gillespie. Claro. ¿Es prueba? No. Bueno, Si yo digo fue Gillespie, sí es prueba. No, si yo todavía no hablé. claro. Vos estás vivo, loco. Mirá cómo estoy yo. Strickius estableció que se debía ser cauteloso, porque esa presencia espectral podía ser fraudulenta. Claro. Esté desconfiado el tal Sí, Strickius. sí. Bien. Tratándose de Gillespie. También se preguntó si era circunstancia atenuante que un espectro hubiera convencido al criminal para cometer el asesinato. Digo, sí, cometí el asesinato, pero en realidad fue un espectro que me llenó la cabeza, me llenó. Claro. En ese caso, Strickius anotó que era una circunstancia atenuante si se demostraba que aquel espectro había realizado frecuentes visitas y que había formulado amenazas. Y- Ahí es otra cosa. Sí, pero bueno, Ahora pero hay es que... un poco engorroso demostrar la visita de un espectro y más aún el carácter amenazante. Y llamarlo a declarar en un postulación. juicio, claro. Bueno, hasta aquí las cuestiones jurídicas de aquel profesor, ¿no? En realidad nunca se ejecutaron, pero vale la pena pensar en todos estos asuntos. Otra cosa de la cual hemos hablado mucho es acerca de la siguiente cuestión. Si un cuerpo es
es cortado por el medio. O Sí. si ponele, a vos te cortan la cabeza. Otra vez. Sí. El fantasma, Esta vez no fui yo. sí. El fantasma va sin cabeza. Disculpe. Y ahí también No, viene una pregunta. no, va con que- cabeza. ¿Por qué va con cabeza? No importa, Porque el fantasma de todo. no se sabe, qué sé yo. ¿Vos qué sabés? Yo soy Se el cortan muerto. la cabeza. Hay otra cosa. A ver. ¿De dónde agarro la sábana si el fantasma no tiene cabeza? Supóngase, como suele ocurrir, que también a alguien le cortan una mano, pero sobrevive. Sí. ¿Qué pasa con la mano? Y hay un fantasma de la mano. Entonces, yo, si ustedes me permiten, le voy a contar la historia del general Santana. Ajá. El general Santana fue un general Manito. mexicano que llegó muchas veces a la presidencia a través de levantamientos, Ujú. cambios de política, etcétera, etcétera. Hubo una guerra que se llamó Guerra de los Pasteles o de los Pasteleros, que ocurrió cuando ciudadanos franceses se quejaron al gobierno de Francia de ciertas indemnizaciones desproporcionadas que habían sido obligados a pagar por parte del gobierno mexicano. Y el gobierno francés respondió mandando una expedición de bloqueo al Golfo de México en 1838. Y también exigieron el costo de aquel embargo y ocuparon la plaza de Veracruz, diciendo que no la iban a abandonar hasta que sus peticiones fueran pagadas. Estas operaciones francesas estaban en conjunto también con bloqueos similares que aparecieron en Argentina y Uruguay, bajo el lema del vicecónsul Aimé Roger, que decía: infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar que será una lección saludable para todos los demás estados americanos. Decía, corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se la respete. Y se aposentaron en el puerto de Montevideo. Bueno, y en México también en el puerto principalísimo de Veracruz. De Veracruz. El general Santana tomó las riendas del ejército y se dirigió a Veracruz e hizo retroceder a los invasores hasta el muelle. Pero en ese momento los barcos franceses abrieron fuego de artillería contra los mexicanos, el ejército fue derrotado allí y Santana perdió una pierna. Después de esto, Santana hizo que se celebrara una ceremonia en honor a su pierna, que fue exhibida en un cofre de cristal Pero señor, y paseada por la Ciudad de México, me parece un mal custodiada gusto. por soldados, en fin. Sí. Por favor, un mal gusto total. Bueno, Quedan en un cofre. la gente Pará, respondió con gran devoción, bueno, claro, debido al heroísmo manifestado por El tipo aquel estaba líder vivo. en defensa de su patria. Fue aclamado como héroe de la patria, etcétera. Él, Le dio una sí. gran publicidad a esto y le permitió ocupar la presidencia de nuevo en 1839, 1841 y 1844, ya con un estilo totalitario. Murió en el descrédito Santana porque le echaron todos la culpa De la invasión. de la anexión, La anexión de Texas por parte de los Estados Unidos. Remember el Álamo. Bueno, esta costumbre francesa volvió años más tarde. Recuérdese la invasión en la que colaboraron en un principio españoles e ingleses, de resulta de la cual le fue impuesto a México un emperador Maximiliano. de la dinastía Habsburgo, el Habsburgo. amigo Maximiliano de Habsburgo. Bueno, pero esa es otra historia. La pregunta es esta. Se dice que algunas viejas, la pierna fue sepultada. Sí, claro. ¿Qué va a ser? Algunas viejas amenazaban a los niños diciéndole que en caso de inconducta, la pierna misma del general Santana se les iba a aparecer para propinarles puntapiés espectrales. ¿Es legítima esa amenaza, esa creencia? No, Sí. porque ¿cómo hace la patada para funcionar si no tiene dónde agarrarse? Señor, El un fantasma fantasma no responde Claro, a las a las reglas leyes de lógicas. la mecánica ordinaria de todos los Absolutamente. días. No lo sé, pero es un asunto interesante es un asunto de la pierna del El general general Santana. Santana.
En Sí. favor de esa tesis hay un relato del irlandés Sheridan Le Fanu que se llama La mano, y que es el fantasma de la mano. El juez Harwood, creo que era un tipo que usaba mucho, era muy mano larga, si se quiere, y perdió la mano, y lo que andaba molestando al mundo era, aparecía y golpeaba los vidrios, Sí, por yo ejemplo. escribí algo parecido de un dedo. De un dedo, De un dedo. Yo le voy a contar ahora una última historia que me ha gustado mucho. En este caso procede de Agustín Calmet, que fue un escritor francés de los siglos XVIII, XVII y XVIII. Y escribió una disertación sobre las apariciones, los demonios, los espíritus y los que han vuelto. Allí cuenta la historia del marqués de Rambouillet y del marqués de Précy, nobles famosos en tiempo de Francisco I. Francisco I de Valois, que reinó en Francia ya a principios del siglo XVI. y que perdió todo menos el honor, decía. Que perdió todo, todo puede perderse, Menos- que se pierda todo menos Menos el el honor, dijo a Carlos Muelta. Bueno. Bueno, parece que aquellos marqueses, el de Rambouillet y el de Précy, solían encontrarse para discutir acerca de la vida tras la muerte. Y una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió para Flandes, que entonces estaba en guerra, y el marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie. Por favor. Sí. Pocos minutos después apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: he muerto, y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado, por muy poco, hacerlo primeramente. De Précy, espantado, quiso continuar una broma y se esforzó de nuevo para llegar hasta su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Creyó entonces que alucinaba, pero rápidamente creyó en fantasmas. El espectro Rambouillet mostró una herida encima de los riñones, a causa de la cual había muerto, y después desapareció. El marqués de Précy quedó horrorizado. Más lo estuvo cuando a las pocas semanas recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días de Précy debió marchar a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine. Qué feo, ¿eh? Estas son las historias de fantasmas Ujú. que teníamos para esta noche. Es curioso, Alejandro, estaba recordando, nuestro amigo Jacques Lacan solía decir que es notable que nadie haya percibido alguna vez que el deseo del hombre siempre tiende hacia el infierno, y que una vez ahí, estando ahí, ya se las arregla solito. Los fantasmas provienen del infierno. Y yo digo una cosa: alguien que es capaz de creer que de una persona muerta existe una representación cualquiera en forma de espectro, de bruma o de alguna otra porquería que aparezca, ¿por qué va a negar la existencia de ese mismo espectro en segmentos? Ahí tenemos a los japoneses que creen en las Rokuro Kubi, que son cabezas fantasmales que andan... Claro, las cabezas. Las cabezas de los Las famosas Ponca, cabezas. claro. Y del mismo modo, en México, donde se ha hecho un culto de la fragmentación del cuerpo en tiempos revolucionarios, tenemos al presidente Obregón ahí, que tiene una mano con los piolines colgando y cosas por el estilo, y es lógico que uno piense en ese tipo de segmentación. Por otra parte, no puedo menos que recordar una bella frase. Lo único que me gustó de una de las películas, yo veo, me gusta alguna frase suelta, una que comentamos aquí que decía: 1917, hay una guerra mundial y hay una epidemia, buena época para fantasmas. Digo, en esos momentos surgieron siempre, en los momentos en que se empieza a hablar de los fantasmas, personas que los invocan, que los convocan y que los traen, y una vez cada tanto puede ocurrir que eso se materialice de algún modo y que aparezca un fantasma después de todo. Y fíjense las proyecciones que tienen este tipo de cuestiones, digamos, no son otra cosa que una especie de memoria hecha cuerpo, hecha alguna cosa palpable. Tengo para mí que los fantasmas en general
Yo escasamente creo en el más allá, imagínense, ojalá pudiera creer, nada me gustaría más que creer en los fantasmas. Pero tengo una perspectiva peor, y es que el más allá no existe, después de la muerte no hay nada, pero los fantasmas sí existen, y están todos acá, están alrededor nuestro, y están divididos en partes, son piernas, son manos, son Claro, cabelleras que aparecen eso lo de asegura pronto. Joyce en el principio de su novela, que es un fantasma. Claro. Es algo que se ha ido, que ha ido bajando la intensidad de tu existencia por esto, por aquello, y al final dice, por cambio de hábitos. Por cambio de hábitos, Por cambio de hábitos no exactamente. está mal. Y después dice, ¿cómo? Cita al Dr. Johnson, que había dicho que nunca había visto un fantasma. Y Joyce le dice, ¿cómo no? Si no vemos otra cosa que fantasmas. Estos que estamos aquí no somos, después de todo, más que fantasmas. Nuestra perspectiva del tiempo hace que toda la vida sea una fantasmagoría frecuente. De modo que el problema lo tienen aquellos, primero, como usted, Gillespie, que descree si una Señor, pierna puede tener un fantasma, mire, no se lo quería pobrecita. decir y tuvo que venir el señor a decir. O bien aquellos que andan buscando entre las tumbas, en los cementerios, porque si hay un lugar donde los fantasmas no se van a molestar a ir a refugiarse, es un lugar donde no se los vea. El único lugar donde no aparecen los fantasmas, querido En el Alejandro, cementerio. es en las sombras. En las sombras es el tango que vamos a escuchar ahora. Es una versión extraordinaria. Ya casi Ahora arranca lo la vamos a orquesta. escuchar. Espere, no se apure, don Astor. Es un solo de bandoneón de Astor Piazzolla. En las sombras es un tango de Joaquín Mora. Adelante.